Hoy les traigo 15 datos históricos que cambiarán tu percepción del tiempo. Esta lista la armé recopilando los mejores datos de los shorts que ya publiqué, además de agregar otros datos más que no he mencionado, y voy a dar contexto y una breve explicación de cada uno. Así que sin más preámbulos, comencemos. La Universidad de Oxford existía más de 200 años antes de que se fundara el Imperio Azteca. La Universidad de Oxford comenzó a funcionar hacia 1096. El Imperio Azteca como tal nace en 1428. Mientras en Inglaterra ya había educación universitaria formal en plena Edad Media europea, en Mesoamérica todavía no existía el Imperio Azteca como potencia política organizada. Cuando los aztecas estaban en su apogeo, Oxford ya tenía más de 3 siglos. El primer McDonald's abrió 3 días antes de que muriera Albert Einstein. McDonald's abrió su primer local el 15 de abril de 1955 y Albert Einstein murió el 18 de abril del mismo año. La física moderna y la cultura de comida rápida masiva coexistieron en el mismo momento histórico. El Imperio Otomano aún existía cuando Walt Disney lanzó sus primeros dibujos animados. En junio de 1921, Walt Disney fundó un estudio de animación llamado Laugh-O-Gram y en 1922 lanzó cortometrajes animados llamados Laugh-O-Grams con este mismo estudio. Ese mismo año, el 1 de noviembre, el Imperio Otomano dejó de existir. Los pasajeros del Titanic podrían haber llegado a probar Oreos. El RMS Titanic se hundió en abril de 1912. Justo un mes antes, Oreo lanzaba sus primeras galletitas en marzo de 1912. La reina Cleopatra vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de las pirámides de Giza. Cleopatra vivió entre el año 69 a.C. y el 30 a.C. Las grandes pirámides de Giza se construyeron alrededor del 2600 a.C. Eso significa que Cleopatra estaba más de 2500 años después de las pirámides, pero solo unos 2000 años del presente. Lo clave aquí es que Cleopatra no era parte del Egipto antiguo clásico, de los faraones constructores de pirámides. Gobernaba en la etapa final del Egipto helenístico. En otras palabras, las pirámides para ella ya eran antigüedades milenarias. Anne Frank y Martin Luther King Jr. nacieron el mismo año. Que Anne Frank y Martin Luther King Jr. hayan nacido en 1929 sorprende porque la edad a la que se volvieron figuras históricas es completamente distinta. Anne quedó asociada para siempre con la imagen de una adolescente. Su impacto histórico está ligado a la infancia interrumpida por el Holocausto. Mientras que Martin Luther King se convirtió en líder nacional del movimiento por los derechos civiles con 26 años y dio su famoso discurso I Have a Dream en 1963, es decir, con 34 años, quedando asociado a la imagen de un líder adulto, orador, pastor y figura política madura. El mismo año que se estrenó la primera película de Star Wars, en Francia se llevaba a cabo la última ejecución por guillotina. La guillotina suele asociarse con la Revolución Francesa, pero Francia mantuvo la pena de muerte hasta 1981. Eso muestra cómo ciertas prácticas que parecen antiguas llegaron increíblemente lejos en el siglo XX. Nintendo fue fundada en el mismo año en que se construyó la Torre Eiffel. Nintendo no comenzó como empresa de videojuegos, sino que fabricando cartas Hanafuda en Japón. Los videojuegos llegarían casi 90 años después. Es una empresa muchísimo más antigua de lo que la mayoría imagina. Harriet, una tortuga de Galápagos que murió en 2006, había conocido a Charles Darwin. Harriet habría nacido alrededor del 1830 y murió en 2006. Las tortugas gigantes de Galápagos pueden vivir más de 150 años. Eso permite que un solo animal conecte directamente el mundo de la revolución industrial con el siglo XXI. El tiranosaurio Rex vivió más cerca en el tiempo de los humanos que del estegosaurio. El T-Rex vivió hace 68 a 66 millones de años. El estegosaurio vivió hace 155 a 150 millones de años. Entre el estegosaurio y el T-Rex hay unos 80 millones de años. Y entre el T-Rex y nosotros, 66 millones. Disney World abrió el mismo año en que falleció el último ex esclavo de Estados Unidos. Es difícil imaginar a Disney World como algo distinto a un lugar mágico,
pero abrió por primera vez en un año muy significativo. Apenas 15 días después de su inauguración en 1971, Sylvester Maggi, considerado ampliamente el último ex esclavo vivo de Estados Unidos, falleció. Entre el primer vuelo y el primer alunizaje pasaron solo 66 años. En menos de 7 décadas se pasó de un avión de madera y tela que volaba segundos a enviar humanos a la luna. Charles Chaplin y Adolf Hitler nacieron no solo el mismo año, sino con una diferencia de 4 días. Charles Chaplin nació el 16 de abril de 1889 y Adolf Hitler nació el 20 de abril del mismo año. Ambos nacen en el mismo mundo industrializado de fines del siglo XIX, pero representan polos opuestos. Chaplin incluso se burló de Hitler en 1940 con su película El Gran Dictador. Y bueno, no olvidarse que ambos rockearon ese bigote característico. Los mamuts lanudos vivieron durante la construcción de las pirámides. Aunque parezca increíble, las pirámides de Giza fueron construidas mucho antes de que los mamuts lanudos se extinguieran. De hecho, varios cientos de años antes. Ningún humano antes de 1820 se enteró que existieron los dinosaurios. Si bien ya se habían encontrado fósiles, no se había descubierto cuál era su procedencia. Algunos creían que eran restos de gigantes, dragones o criaturas bíblicas, pero aún no había evidencia de que pertenecieran a reptiles prehistóricos extintos.